El Observatorio Educativo Municipal es un dispositivo enfocado en la observación y el análisis e interpretación de la realidad educativa de la ciudad de Córdoba. Prevé la vinculación multiactoral con agentes del gobierno municipal, provincial y nacional, organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos superiores de formación docente, investigadores, pedagogos, educadores, asociaciones científicas y gremiales, entre otros. Abordando la realidad educativa en su complejidad dinámica, interactuando con la cultura, los procesos productivos, la política y la pluralidad de acontecimientos sociales, establece dinámicas de intervención que permitan una actualización continua y progresiva del mapa de situación cuanticualitativa, facilitando la toma de decisiones. Algunas metas de gestión previstas. Haciendo énfasis en la relevancia de la información para la toma de decisiones en materia de política pública, los esfuerzos se encuentran concentrados en la definición de un sistema de indicadores articulado con el sistema provincial y nacional. Definición de un sistema de indicadores, actualización de la carta escolar, realización de los operativos municipales de evaluación de los aprendizajes, edición del informe anual de la educación municipal, construcción de repositorios de investigación, elaboración de un mapa de innovaciones educativas. Todo esto se concretará gracias a diferentes estrategias y proyectos específicos tales como el diseño de mecanismos de recolección de datos y circuitos de información para Córdoba y el corredor metropolitano, la capacitación de los equipos técnicos para la implementación del monitoreo, la difusión de los principales resultados y hallazgos, la publicación de investigaciones, la convocatoria a organismos técnicos y académicos a colaborar y proponer iniciativas para llevar adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber asistido y principalmente gracias por la espera con respecto a la mínima hora que hemos tenido, pero bueno, un problemita técnico que por suerte solucionamos y salvamos. Así que bueno, vamos a arrancar con este conversatorio, este primer conversatorio, y que nos convoca hoy a pensar una nueva forma de pensar las políticas públicas en virtud de fuentes de información a las que tal vez no estamos tan acostumbrados. Hoy por hoy, en la realidad en la que estamos viviendo, luego de las enseñanzas de la pandemia, más que nada se acentuó la importancia del conocimiento y el valor del conocimiento. Hoy por hoy estamos en una economía del conocimiento donde el valor más grande está puesto en las ideas y en los saberes y no tanto en los productos materiales. En ese sentido, estamos en una realidad que nos inunda de datos. Todo lo que hacemos genera datos, genera información que cuenta o representa un desafío para la sociedad y más que nada para los tomadores de decisiones de poder captar esos datos y poder utilizarlos para generar mejores propuestas para la sociedad. Esta información con la cual antes el Estado, el gobierno, los tomadores de decisiones contaban para planificar sus políticas, hoy por hoy está masificada y está disponible. El Estado ha perdido el monopolio sobre el control de la información. Y hoy por hoy tenemos portales de datos abiertos que están impulsados por los gobiernos. El Estado no solamente pierde el control, el monopolio, sino que también lo pone a disposición de la sociedad. Y en un desafío grande en el cual lo pone a disposición en un formato en el cual las personas pueden tomar esa información y pueden trabajarla. No solamente es una información ya masticada, por así decirlo, es una información en formatos que las personas pueden tomar y sacar sus propias conclusiones, hacer sus propios análisis. Entonces, genera un desafío muy grande para el Estado, ya que hoy por hoy la observancia, la democratización de estos datos genera un requerimiento por parte de la sociedad. Entonces, en este sentido también, el Estado ve una oportunidad en la cual puede generar mejores políticas públicas en base a la información disponible y de una forma también más validada, porque en definitiva antes nosotros cuando se realizaban los operativos de consulta o las encuestas de opinión o de casos, uno si calculaba cuánto era la muestra representativa, era una muestra muy pequeñita en virtud de la población que una ciudad tenía. Entonces hoy por hoy con la masificación de los datos, el número de casos
de respuesta de información que se genera se eleva exponencialmente. Entonces no estamos ante una suposición de que la tendencia puede indicar una determinada conducta, sino que estamos ante un nivel de certeza muchísimo mayor. Entonces, estas decisiones que se toman en materia de política pública están más validadas por la opinión de la gente generalmente. Y en el caso que hoy puntualmente nos convoca, que es cómo pensar políticas públicas educativas utilizando Big Data y analítica de datos, nosotros tenemos un desafío grande como sistema educativo, ya que la escuela, en definitiva, no es una institución que está diseñada con la cabeza puesta en generar datos que sirvan para Big Data. Entonces es un desafío pensar qué mecanismos podemos introducir en el sistema educativo que generen información relevante. No obstante, esta tal vez no homologación con respecto a los dispositivos viene de la mano de que en la escuela, los jardines maternales y las instituciones educativas son tal vez la institución que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y se ha mantenido presente en la vida y en la sociedad. Entonces, esa trayectoria educativa y esa trayectoria de política pública es extremadamente valorable. Entonces, más allá de hacer una crítica hacia que la escuela no genera esta información para la toma de decisiones, hay que pensar en el esfuerzo que puede hacer la escuela hacia adelante. Siempre es hacia adelante y siempre es prospectivo. Entonces, en este sentido, pensamos en este conversatorio, en esta charla entre amigos, por así decirlo, en el cual pensamos, bueno, cómo podemos introducirnos a poder pensar estas políticas públicas diferenciadas. Y cuando pensamos la idea, hablamos con el Laboratorio de Innovación Pública y Social, con el CorLab, nos comunicamos con Luciano, preguntamos cómo podemos darle forma a esto, y el año pasado habíamos tenido la suerte ya de hacer una entrevista a Ale Parise, que está acá al lado mío, en el cual la habíamos consultado, habíamos hecho una entrevista sobre cómo era que ellos aplicaban desde evaluados, que después le voy a comentar, el análisis de datos para mejorar las trayectorias educativas. Nos comunicamos con Ale, estuvo a disposición al inicio y por suerte redobló la apuesta encima, vino con 2 acompañantes que van a estar ampliando la mirada, y buscamos también en Córdoba quién estaba en la vanguardia del análisis de datos para políticas públicas, y el primer nombre que siempre sale es Reputación Digital, que es la empresa de José Norte, que es un referente en Córdoba, y acá nos acompaña Natalia en representación, así que el agradecimiento para los 4. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y pasamos la palabra para que directamente comiencen con la disertación. Como les decía, Alejandro Parise es cofundador de Evaluados, que es una startup cordobesa que ayuda a los docentes en el seguimiento del aprendizaje a los estudiantes en una autoevaluación permanente y brinda analítica y datos para las universidades. Lo acompañan María Laura Lesta, que es profesora e investigadora en Comunicación, Tecnologías y Educación en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI. Actualmente está desarrollando su tesis doctoral sobre innovaciones tecnológicas en educación y se desempeña como consultora y formadora en instituciones educativas frente al desafío digital. Lleva adelante el desarrollo pedagógico de la app Evaluados. Laura Bustamante es doctora y magíster en Ciencias Sociales, docente investigadora de la Universidad Siglo XXI y la Universidad Nacional de Córdoba. Ha desarrollado su tesis doctoral sobre el ingreso y trayectoria de estudiantes universitarios desde un enfoque cualitativo, y también ha coordinado equipos de educación y se desempeña como consultora en proyectos educativos, y lleva adelante el desarrollo pedagógico de la app Evaluados. Y por último, que va a ser encima de la inversa porque va a arrancar hablando, Natalia Campanucci es licenciada en Psicología, tiene una especialización en Psicoterapia Cognitiva y metodologías de investigación cualitativa. Y hace más de 4 años que se dedica a la analítica de datos a partir del social listening y en el uso de herramientas de Big Data. Y actualmente se desempeña como Project Manager y coordinadora del equipo de Reputación Digital. Así que bueno, ese es el panel que vamos a tener, y por los perfiles tanto enfocados en analítica de datos, en tecnología y en ciencias de educación, vamos a tener un nutrido panel y amplias perspectivas para poder pensar un problema público como la educación. Así que bueno, paso la palabra a Natalia. Y el alcohol para después. Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias por recibirme hoy acá en este conversatorio que me parece sumamente interesante. En primer lugar, y muy brevemente, la idea es presentar un poco reputación digital, bueno, ya lo hizo Emiliano, y qué es lo que hacemos y algunos conceptos claves para entender lo que sigue a continuación. En reputación digital somos una empresa... Ay, cierto que... Somos una empresa que... se fue. Somos una empresa que buscamos la innovación tecnológica. Nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es el social listening y el análisis de Big Data de distintas fuentes de datos públicos con herramientas de Data Science. Estos conceptos son los que yo quiero explicar un poco a continuación para que se entienda mejor qué es lo que vamos a hacer. Nosotros hacemos un monitoreo de datos, el análisis de estos datos y después distintas presentaciones, ya sea a través de dashboards o tableros online o de informes más especializados. Somos un equipo multidisciplinario de psicólogos, comunicadores sociales, analistas de sistemas, programadores, etc. Bueno, ¿qué es la Big Data? El concepto principal. La Big Data es el proceso de recolectar, almacenar, procesar, digamos, y analizar grandes volúmenes de datos de una manera eficiente. Nosotros en Reputación Digital lo que hacemos son tomar datos públicos de distintas fuentes, que son los que vamos a ver a continuación, y de las redes sociales, siempre de cuentas y páginas públicas, y analizamos estos datos a través de lo que es Data Science o distintos algoritmos de procesamiento con inteligencia de datos. Estos algoritmos de inteligencia artificial nos permiten procesar este gran volumen de datos para detectar insights y conclusiones de interés, ya sea qué es lo que se está hablando, cómo se está hablando, dónde se está hablando. Bueno, en este slide lo que podemos ver es justamente esto. Las distintas fuentes de datos tienen que ver con las redes sociales, con datos de empresas, depende para quién estemos trabajando, datos públicos extraídos de internet, blogs, foros, bueno, toda información pública que si uno la busca la puede ver, digamos, en internet. Nosotros la extraemos y la procesamos para sacar conclusiones más ricas. Bueno. Se me fue. Perdón. Bueno, está andando medio mal. Mati, si querés, por favor, gracias. Bueno. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo principal que tratamos de determinar? ¿Cuánto se está hablando? ¿Cuánto se está hablando? ¿Cuándo se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿Desde dónde se está hablando? Siempre teniendo en cuenta cuáles son las bases de datos que vamos a utilizar, se puede georreferenciar o no esta información. Y dicho esto, vamos a un poco a lo que nos compete. Nosotros lo que hicimos entonces, para poder mostrarles un poco lo que hacemos y que tiene que ver con la gestión de políticas públicas a nivel general, por eso un poco estoy empezando yo, nosotros lo que vamos a hacer es un abordaje un poco más amplio, que tiene que ver con entender un poco el contexto de la gestión pública en la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros lo que hicimos fueron tomar un periodo de tiempo del 9 al 19 de noviembre, un periodo de 10 días, extrajimos la información de las redes sociales de la Municipalidad, de Educación y del Intendente Martín Yayora y hicimos un análisis de las conversaciones de los usuarios en estas redes sociales públicas. Tomamos, no me acuerdo el número exacto, más de 4.000 ítems en el periodo de estos 10 días, y logramos determinar a partir de ahí cuáles son los principales ejes de conversación de los usuarios. Por supuesto que estos ejes de conversación también están sujetos a lo que se habló en estas redes sociales durante esos primeros 10 días, pero no siempre se condice con lo que la gente contesta a las publicaciones. Bueno, a partir de esto tenemos, en primer lugar, pasa vos, Mati, el cuándo. Este gráfico de evolución parece medio confuso, pero muestra en esos 10 días analizados los principales ejes de conversación que tienen que ver con gestiones públicas, el cuándo se estuvo hablando los distintos picos de conversación en torno a esos ejes. Acá podemos ver el cuánto. Entonces, detectamos que el principal eje de conversación de los usuarios tiene que ver con la educación. También teniendo en cuenta que tomamos las redes sociales de la Municipalidad, del Intendente y de Educación, ya que nos reunía acá el tema
puntualmente políticas públicas para la educación. Pero bueno, estos son los principales ejes de conversación de los usuarios. A partir de acá, pasados por fin, nosotros lo que hicimos fue un análisis de percepciones de los usuarios. A través de estas herramientas nosotros logramos determinar el sentimiento de las conversaciones de los usuarios en torno a estas temáticas, donde se puede ver cuando responden de manera positiva a las distintas políticas públicas o noticias o información brindada. ¿Se cortó? No importa. Ah, no se ve en la... No hay problema. No, de todas formas no veo, así que estoy diciéndolo sin leer. No veo. Ah, sí se está viendo, perdón. No importa. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer entonces con esta información es no solo detectar el qué es lo que se está hablando, el cuándo se está hablando, sino qué percepciones tienen los usuarios acerca de los principales ejes detectados de inquietudes. Bueno, a continuación no nos vamos a detener mucho en cada uno de estos ejes. Nosotros tomamos los 7 primeros ejes que, si no me equivoco, los voy a decir medio de memoria, pero teníamos educación, calles y vialidad, alumbrado público, cloacas, inundaciones y... No te preocupes, transporte, gracias. Bueno, y basura. Entonces, tomando estos principales 7, nosotros lo que hicimos fue esta base de datos, cruzarlas. Ahora, Mati, si querés, porfa, pasemos al otro programa, donde se ven los mapas. Detectamos a partir del contenido de estas conversaciones cuando la gente daba alguna pauta de georreferenciación. Calle con numeración, barrio. Entonces nosotros a través de nuestras herramientas lo que hicimos fue cruzar tomamos distintas bases de datos públicas de las páginas de gobierno abierto y estas bases de datos las cruzamos con nuestro social listening de las redes sociales. Entonces, lo primero que hicimos fue cruzar las conversaciones de los usuarios que estaban georreferenciadas con el listado de barrios de Córdoba y las ubicamos en un mapa. A su vez, esa misma base de datos la cruzamos con el último censo que hay disponible, que es del 2010 en realidad, de información sociodemográfica. Si te posicionas, Mati, porfa, en el mapa de la izquierda en algún barrio, ahí va a mostrar la población. Hay más datos, nosotros mostramos poquito porque tampoco sé si se va a ver muy bien, con el último censo, y también cruzamos esto con un listado de escuelas públicas y privadas por barrio. Entonces, en ese cuadrito se puede ver la población del barrio, qué cantidad de escuelas tiene, cuántas de estas escuelas son públicas y son privadas. Entonces, esto nos permite cruzar 4 bases de datos: listado de barrios, información sociodemográfica, listado de escuelas y cuáles son las inquietudes que predominan en determinado periodo de tiempo en cada uno de esos barrios. Entonces, por ejemplo, si vos te posicionas, Mati, por favor, en la parte de educación abajo a la izquierda, haces clic, ahí directamente nos va a mostrar en el mapa en qué barrios hay inquietudes de educación y cuáles son los comentarios que tienen que ver con esas inquietudes. Ahí no se van a llegar a ver bien, pero los comentarios que tienen que ver con esas inquietudes que están georreferenciadas dicen, por ejemplo, en la puerta de tal escuela hay destapada una cloaca hace meses y sigue así y es un peligro para los niños, o en determinado barrio donde está ubicada tal escuela, las calles cada vez que llueve un poco se llenan de barro, son intransitables o los semáforos funcionan mal, entonces no se puede llegar adecuadamente a la escuela. Bueno, ese tipo de reclamos. Lo mismo pasa con los otros tipos de reclamos. Nosotros lo que queremos mostrar un poco acá es cómo este análisis, digamos, en un solo monitor nosotros ya pudimos cruzar 4 bases de datos. Entonces nos permite entender la realidad contextual de cada uno de estos barrios. Esto mismo se podría hacer con otras bases de datos que tengan que ver, por ejemplo, con índices de criminalidad, de violencia doméstica, con bases de datos que
que tengan que ver con tránsito, por ejemplo, o con, no sé, con distintas bases de datos, índices de ausentismo y de presencialidad de los alumnos. Entonces vos decís, bueno, contrastamos en qué barrios predomina el índice de ausentismo, por ejemplo, de los alumnos, o que no se inscriben o que no asisten a las escuelas, con la información sociodemográfica de ese barrio, con la disponibilidad de escuelas en ese barrio, y con qué otros reclamos o con índices de criminalidad que puedan impedir que estos alumnos asistan a la escuela, por ejemplo, o de violencia intrafamiliar. Entonces, para esto sirve la Big Data, digamos, para poder tener un panorama más claro de la realidad de cada barrio. Nosotros consideramos fundamental, digamos, entiendo que ellos van a hablar un poco de individualizar la educación acompañando el proceso de cada estudiante y del docente y demás, lo cual es fundamental, pero también hace falta un panorama un poco más amplio, digamos, de individualizar las políticas públicas educativas al contexto en donde cada escuela está inserta, es decir, las características de ese barrio. Creo que no me faltó nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Natalia. Por las dudas, para las personas que lo estén siguiendo por YouTube a la transmisión, hay un link en el cual pueden hacer preguntas a los disertantes, así que nada, está abierto ese espacio para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, acá, bueno, justo llegó, bueno, acá hay justo dos preguntas que llegaron con respecto a tu presentación, Nati, si te parece, mientras los chicos se van preparando y le vamos respondiendo. Que es más o menos son dos preguntas que se pueden tal vez vincular o están vinculadas. Una es, ¿cuáles son los desafíos en las tecnologías necesarias para obtener datos válidos para toma de decisiones en política pública? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el Estado para la toma de decisiones en materia de política pública? Más que nada, la pregunta va orientada a cuál es el desafío del Estado para usar esos datos, o obtenerlos, y si las tecnologías son las adecuadas o en qué deberían mejorar. Bueno, yo creo que los desafíos tecnológicos nunca se acaban y de eso se trata. De eso se trata, siempre tratar de estar un poco a la vanguardia, porque no solo la tecnología avanza, digamos, también avanza todo, avanza la sociedad, las formas de vida, las formas de comunicación, las formas de expresarse. Nosotros consideramos que hoy las redes sociales, internet, son un importante canal de comunicación de la gente. La gente se expresa libremente y cuando no encuentra escucha en otro lado, lo expresa ahí. Entonces, es un desafío a ser tomado con responsabilidad, por supuesto, pero creo que no hay que dejar de lado esto, digamos, si la gente se está expresando en un espacio público como es una página de una red social, es muy importante poder escuchar estos reclamos, y la tecnología que estamos mostrando, digamos, permite justamente eso. Entonces aprovecharla. El desafío es estar siempre a la vanguardia, digamos, el buscar en dónde la gente se está expresando para ser escuchada. Y por otro lado, creo que tiene que ver, no sé si va a responder mucho a la pregunta, pero sí, en esta escucha que nosotros hemos visto, vimos que hay muchas cosas que se están haciendo que están muy buenas, pero las cuales la gente quizás todavía no está a la altura. Entonces, acercar esta tecnología también a la gente, ¿no? O sea, que la gente de repente pueda agilizar la forma de hacer las cosas a partir de la tecnología es muy bueno. Y escucharla, pero también acercar esta tecnología a la gente es un gran desafío. Entonces, este canal de comunicación va a ser mucho más rico, digamos, si estos avances se ven desde ambos lados, ¿no? No sé si responde, pero... Genial. Y antes de pasarle la palabra a Ale y su equipo, justo, bueno, acá hay una pregunta que llegó que pregunta si se está haciendo uso actualmente de Big Data para implementar mejores políticas públicas, quizás en otras áreas, no puntualmente en educación, o es algo que se piensa a futuro. Esta la respondo yo desde el punto de vista, digamos, municipal, ¿no? Nosotros, hoy por hoy en la municipalidad se cuenta con un portal de datos abiertos en el cual hay diferentes bases de datos en las cuales la gente puede acceder y poder utilizarlas para estudios o para analizarlos y generar información relevante. Y a la vez, hace muy poquito se hizo una actualización de la página
de los mapas de catastro en los cuales uno ingresa y accede a una información mucho más amplia de lo que se contaba antes. Entonces, el proceso es evolutivo y se está trabajando y seguramente a medida que corre el tiempo y los años va a ser cada vez más incremental esta posición. Pero sí, digamos, la municipalidad está trabajando con sus propias bases de datos y planea seguramente trabajar a futuro con esta tecnología.